compartir con ustedes una serie de lecciones de crecimiento espiritual que le ayudarán en su comunión con Dios y afirmarán una vez más sus convicciones. Partimos en lo relacionado a nuestra fe. Antes que nada, es necesario asegurarnos de lo más fundamental de la vida cristiana, la salvación, ya que a partir de ahí edificaremos los demás asuntos de la vida espiritual. Okay. Entonces, de hecho vamos a hablar, hermanos, en abundancia de tantos temas que, que a veces no comúnmente se mencionan, pero la Biblia lo enseña. Por ejemplo, casi no hemos hablado de los huérfanos, pero la viuda habla de los huérfanos. Casi no mencionamos las viudas, pero la Biblia habla de las viudas. Entonces son temas a veces que vamos ahí de la membresía de la iglesia. ¿Quiénes son los miembros? ¿Quiénes conforman los miembros? Bueno, todos esos temas vamos a ir desarrollando. El pastorado, quién es el pastor, quiénes son los oficiales de la iglesia. Realmente no es una materia o no es una doctrina de la eclesiología, pero quiero sacar temas de ahí que van a ayudarnos mucho para entender cómo camina la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que vamos ahí, por favor, empezando con la salvación. Número 1, evidencias de que sí es salvo. ¿Cómo podemos saber que estamos seguros de la salvación? Yo le pregunto a usted, así en general, ¿está usted seguro de su salvación, hermano, hermana? ¿O todavía está la duda? No sé si soy salvo. En base a eso, vamos a responder con estos pasajes. Yo lo hice, hermanos, sí tomando algunos datos, pero en su mayoría, ahora sí que de la Biblia y la experiencia cristiana que he tenido. Punto A, dice ahí, de la vida cristiana. Bueno, una de las evidencias o de los frutos de que somos salvos es una persona inmediatamente que ama a Dios. Ama a Dios. Un cristiano, hermanos, va a amar a Dios. Eso es por natural, es algo en cuanto uno viene al nuevo nacimiento, viene a Cristo, empieza a nacer un amor que antes no había. ¿Verdad? Uno antes en el mundo decía, ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué cantan? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno no entiende la vida cristiana, pero cuando uno se convierte al Señor de verdad, uno ama a Dios, uno ama estar aquí en la iglesia. Uno ama esto. Y vamos a leer los pasajes que ahí tenemos, por favor, comenzando desde aquí. Primera de Juan 2:9, hermano Hilario, y 10, hermano Francisco, ahí nos ayuda con Primera de Juan 3:14, hermana Ofelia, Lucas 10:27, y así nos vamos a estar yendo todos participando, por favor. Primera de Juan 2:9 y 10. Amén. Bueno, una de las evidencias que está hablando aquí Juan, el apóstol, este, discípulo amado, el apóstol del amor, está diciendo que el verdadero creyente ama a su hermano. Entre otras cosas, cuando uno ama a Dios, hermanos, empieza a amar la iglesia, a los hermanos, empieza a amar la Biblia, todo lo que tiene que ver con la vida cristiana uno empieza a amar. Y hermanos, en el mundo uno aprendía ese lema de no te dejes, el mundo es de los audaces, de si te la hace, que te la pague. Y a veces venimos con esa idea, pero cuando uno viene al Evangelio, dice aquí que una evidencia es que ama a su hermano. Porque dice aquí, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía no es salvo. Entonces, hermanos, una de las evidencias que amamos a Dios y inmediatamente empezamos a amar todo lo que tiene que ver con Dios, su obra, y entre ellos, desde luego, los hermanos, la iglesia, porque finalmente nosotros los creyentes conformamos la iglesia. Entonces, hermanos, esa es una de las evidencias. Amamos a Dios, amamos a los hermanos. Primera de Juan 3:14, por favor.
Así, bueno, y abundando en ese tema, ¿no? Que todavía está muerte, hablando espiritualmente, todavía está muerto espiritualmente. Ok, seguimos. Lucas 10:27, por favor. Amén. Otro de las evidencias es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eh, Inmediatamente, hermanos, cuando uno empieza este, la vida cristiana, automáticamente empieza uno a amar la Biblia, ¿no? Empieza a amar a Dios. No nos es pesado venir a la iglesia, no nos es pesado leer la Biblia, no nos es pesado orar, no nos es pesado ganar almas, no nos es pesado tener un ministerio, porque automáticamente ya nuestro corazón ama a Dios. Esto es una evidencia de cuando alguien es salvo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque se pudieran preguntar, pastor, bueno, yo tengo años en la iglesia, pero yo no estoy seguro si estoy salvo. Bueno, la primera pregunta es, ¿ama a Dios? Y cuando uno ama a Dios, hermanos, las cosas las hace uno con un amor. Dirige con amor, toca con amor, enseña con amor, eh, gana almas con amor por los perdidos. Y, hermano, automáticamente eso es, ama a Dios. Número dos, da frutos, da buenos frutos de salvación. Bueno, vamos ahí a qué se refiere con da buenos frutos de salvación. Mateo 7:20, por favor. Y luego Juan 15:1 al 6, si le tocó un buen pedazo. Y le tocó un cortito, ¿verdad? Así que por sus frutos los conoceréis. Eh, los frutos ahí son las pruebas, las evidencias. Eh, eh, Vamos a conocer a alguien por sus frutos, por sus hechos. Bueno, vamos a Juan 15 para que sepamos más a qué se refiere esto. Juan 15 del 1 al 6. Amén, amén. Entonces ahí tenemos al Señor Jesucristo diciendo que todo pámpano que nosotros, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Ok, ¿de qué está hablando? Vamos a Gálatas capítulo 5, 22 al 25, por favor. Amén. Ahí está, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 cosas, contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando alguien, hermano, se convierte, inmediatamente empieza a florecer este tipo de frutos. Yo recuerdo que en una ocasión estaba testificándole a una persona que era de otra doctrina, yo no sabía, como ayer, ¿no? Se disfrazan, hermanos. Uno empieza a evangelizar y escuchan, pero después sacan las garritas. Y eso nos pasó ayer de una doctrina, de una iglesia, pero bueno, eso la vez pasada. Y esta persona
me hizo un alto en mi plan de salvación y me dice, le digo una cosa, dígame, usted no tiene el Espíritu Santo. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué lo dice? Porque hasta ahorita usted no dice, habla en lenguas. Le digo, no. ¿Resucita muertos? No. ¿Sana enfermos? No. Y entonces todo era no. Y dice, todos usted no tiene el Espíritu Santo. Y empezó a decir, yo sí tengo. Ok, le dije, muy bien. ¿Usted cree que esos son los frutos del Espíritu Santo? Sí, por supuesto, porque si no, ¿cómo podemos decir que tenemos al Espíritu Santo? Y le dije, discúlpeme, pero desde que yo llegué no he visto un fruto del Espíritu en usted. Y le llevé a este pasaje, Gálatas 5:22. No he visto amor, no he visto gozo, al contrario, he visto un espíritu de contención, de pleito, o sea que no he visto algo así. Entonces, hermano, realmente alguien que diga que tiene el Espíritu Santo, que es salvo, y no tiene estos frutos, dijo el apóstol Pablo, de nada me sirve. Entonces, hermanos, aquí está el fruto. Ama, está gozoso, tiene paz, tiene paciencia, benignidad, bondad, fe. Aquí está el fruto del Espíritu. Y este es el fruto del creyente como nuevo en Cristo. Si a alguno de ustedes le dicen, tú no tienes al Espíritu Santo porque no hablas en lenguas, no se asuste por eso. Al contrario, llévele este pasaje y dígale, este es el fruto del Espíritu. La Biblia misma lo dice. Ok, seguimos. Número 3. Estamos hablando de evidencias de que alguien, si es salvo, da buenos frutos. Y aquí están los frutos. Número 3, anda de día. Bueno, ¿a qué nos referimos como que anda de día? Pues yo ando de día, todos andamos de día. Bueno, vamos a lo que dice la Biblia. Juan 19, 11, 19, hermana Micaela, por favor, hermano Orlando. Romanos 13:13, hermano David, Efesios 5:8, hermano de Jesús, Romanos 6:12, y así nos vamos a estar, hermano Oscar, allá, por favor, primera de Juan 3:9. Bueno, vamos a Juan 11:9. Amén. El que anda de día no tropieza. Vamos a Romanos 13:13, por favor. Amén. Andemos de día, dice ahí, honestamente. Luego, Efesios 5:8. 5:8. Amén. Entonces, gracias. Por estos pasajes, el Señor dice, el que anda de día, en Romanos, andemos de día, y en Efesios 5:8, que ahora somos luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, que el creyente anda, no tiene nada que ocultar, no anda en algún pecado ahí escondido, anda transparente, su vida es limpia, todos lo pueden atestiguar, testimoniar, ese hermano es fiel, ese hermano es limpio, íntegro, no anda en asuntos chuecos, oscuros, pecados, anda en trampas, anda en negocios indebidos, no, es un hermano honesto, anda de día. Esta es una evidencia de que alguien es salvo, pues la luz que está en nos, que dice en Mateo 5:14, que nosotros somos la luz del mundo, hermanos. Entonces, la luz debe brillar en donde quiera que el creyente ande. La gente puede decir, usted es cristiano porque la verdad, en su trabajo, los compañeros les pueden decir, usted es cristiano porque la verdad no es como los demás, porque la luz está en nosotros, está en el creyente. Anda de día, anda haciendo las cosas honestas. De hecho, dice ahí en Mateo 5, quiero llevarles, si me acompañan, por favor, capítulo 5, versículo 16,
dice así, bueno, 14, vosotros sois la luz del mundo. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que mediante nuestro andar, y cuando decimos de día, se refiere a la luz que hay en nosotros, los hombres puedan dar gloria a Dios. Qué bendición es un hermano auténtico en el trabajo, en la escuela, en la calle, en los negocios, que la gente diga, qué bendición que está este cristiano aquí entre nosotros. Es una bendición un cristiano, hermanos, un cristiano auténtico en algún lugar donde no hay luz. Por eso debemos andar de día. Una evidencia de que alguien es salvo es que anda de día. Número 4, no reina el pecado en su vida. Bueno, ¿a qué nos referimos con eso? Romanos capítulo 6, versículo 12, por favor. Amén. Así es, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Primera de Juan 3:9, por favor. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Así que alguien que es cristiano no va a practicar el pecado, no va a ser gobernado, dirigido por el pecado en su vida. Es cierto, hermano, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, todos pecamos, todos fallamos en alguna ocasión, pero alguien que practica el pecado es alguien que lo hace constantemente, una práctica, algo ordinario, algo común. Y alguien que practica el pecado se dudaría de su salvación porque pues, no hay temor de Dios, no hay esa, ¿cómo se dice? Esa contrición por el pecado. Alguien que constantemente practica y practica el pecado es alguien que no es salvo, pero alguien, hermanos, que es salvo no se deja dominar por el pecado. Es cierto, fallamos, es cierto, nos equivocamos, sin querer ofendemos, sin querer, pues pecamos, pero no es a conciencia, atrevidamente, deliberadamente, porque el pecado ya no reina en nosotros. Eso es. Entonces, otra evidencia es que ya el pecado, alguien que dice, es que yo batallo mucho con esto, con este pecado, con el alcohol, yo no puedo dejar la cerveza. Bueno, conviértase a Cristo porque no es salvo. Yo batallo mucho con esto todos los días, ¿verdad? He hecho mucho, me gusta mentir. Había una, creo que pasa ahí un como cómico, ¿no? Que habían dos hermanos y que uno le dice al otro, hermano, estaban confesando sus pecados. Yo tengo un problema, le dice, la verdad, yo tengo esa de robar. Yo robo mucho. Ah, sí, sí, de hecho, hoy me robé el diezmo de la iglesia, le dice. Ah, ok, ok. Y usted, hermano, ¿cuál es su pecado? Hermano, yo la verdad soy bien chismoso. Así que ese es mi pecado, ¿no? Así que lo voy a acusar con el pastor. Hermanos, obviamente alguien que tiene algo necesita ser salvo. Un cristiano no reina el pecado en él. No está ahí todos los, ay, es que batallo mucho con esto. No. Bien, venga Cristo. Número 5, piensa en las cosas espirituales. Vamos a los pasajes, por favor, hermana Elena, ya Romanos 8:1 y 5, hermana Priscila, Efesios 6:18, hermana Mariela, Romanos 15:20, hermana Isabel, Hebreos 10:25, hasta ahí por lo pronto, por favor. Vamos allá a Romanos 8:1 y 5. Amén, gracias. 5, por favor, de una vez.
Amén. Amén. Entonces, los que son del Espíritu van a pensar en las cosas espirituales. Efesios 6:18, por favor. Amén. Orando en todo tiempo. Uno dice, piensa en las cosas espirituales, orando en todo tiempo. Romanos 15:20. Amén. Predicar el evangelio en las cosas espirituales. Hebreos 10:25. Amén. Entonces aquí es no dejar de congregarnos. Entonces, alguien que es salvo siempre va a pensar en las cosas espirituales, como dice Romanos 8:5. El que es del Espíritu piensa en las cosas que orar, evangelizar, la iglesia, la Biblia, la comunión con los hermanos. Eso está pensando uno que es salvo. En la tarde, con el favor de Dios, vamos a ver el valor de la iglesia. Y uno empieza, hermano, cuando ama a Dios, todas sus actividades, sus horarios empiezan a tratar de adaptarse al horario de la iglesia. Uno dice, a ver, es jueves servicio, entonces voy a pedir el jueves para salir más temprano, ¿no? Empieza uno, a ver, yo creo que tengo este día y empieza uno a acomodarse porque hay un interés en las cosas espirituales, ya viene a ser prioridad las cosas de Dios para uno. Uno antes no oraba antes de ir a trabajar, ahora dice uno, voy a orar, porque empieza a pensar en las cosas espirituales. Entonces, esto es lo que hay como evidencia del nuevo creyente. 6, número 6, guiados por el Espíritu Santo, dice ahí Romanos 8:14. Clarito el versículo, ¿verdad? No necesito abundar mucho ahí. Sencillamente dice, todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Bueno, ¿qué explicación puedo dar ahí? Sencillamente alguien que es salvo va a ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le gobierna, lo lleva, lo mueve, porque está siendo dirigido por él y obviamente estamos hablando de un salvo. Efesios 4:22 al 32 es muchísimo. ¿A quién le tocó tanto? No, 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 no. Yo lo leo, yo pobre hermano Mergildo le voy a castigar con tanto. Ok, prepárese con el que sigue. Vamos a Efesios 4:22 al 32 porque sí es un buen tramo, ¿verdad? No, hombre, toda la lectura del día de hoy. Ok, dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es la nueva vida en Cristo. Entonces, a alguien que es salvo va a hacer las cosas que el Espíritu le empieza a dirigir. Hermanos, el Espíritu Santo nos empieza a decir, es esa, vamos a llamar, es esa voz interna que empieza a decirnos, eso no está bien,
eso empieza uno a incomodarse con lo que antes hacía normalmente, como por ejemplo decir maldiciones, ahora ya no, el Espíritu Santo empieza a dirigirnos y empezamos a limpiarnos de esas cosas. Alguien que es salvo va a ser dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu le dice, por ejemplo, a lo mejor había en algunos una lucha hoy de me levanto o no me levanto, voy o no voy a la iglesia, pero el Espíritu Santo le dijo, ve, porque el Espíritu Santo está dispuesto, hermanos, a toda buena obra. Y gracias a Dios porque accedieron a la voz del Espíritu Santo. Y estamos aquí. Bendito sea el Señor. Ok, número 7. Se entristece al pecar. Uno que es salvo, cuando uno peca, hermanos, uno se entristece. Mire, vamos ahí a los pasajes. Ahora sí, hermano Meregildo, Salmo 32:5. Mientras ya lo tiene, amén. Qué bendición. Amén. Amén. Ahí está. Una pausa. Ok. Entonces, dice, versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero vamos a otros pasajes, 51:17. Hermano David, ¿cree que nos puede ayudar a leer? Yo sé que ya hay dos hermanos David, pero me refiero al hermano David Rosales ahora. Amén. Amén. El salmista, el rey David, aquí está hablando y reconociendo su pecado delante de Dios. Por eso es que en el 32 dice que mientras él callaba, se envejecieron sus huesos. O sea, no estaba en realidad contento, sino que estaba en realidad dolido. Después de que él había caído con Betsabé, realmente no disfrutó después de eso. Al contrario, todo lo que el Salmo 32 y 51 muestra es lo que había en el corazón del rey David. Eran días, dice, fueron mis lágrimas, bueno, ahí en era dice, um, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eh, en realidad no la estaba pasando nada bien, era una contrición tremenda. Ya hace un tiempo yo hablaba con alguien que también había pasado por esa experiencia y dice, se siente uno horrible, se siente de lo peor. Si eres salvo, dice, eh, te sientes como un gusano, peor que eso. Y decía la persona esta, la verdad es algo bien triste, es algo que no se desea a nadie, pero ¿por qué, hermanos? Alguien que es creyente y peca contra Dios, cualquier pecado, hermanos, se echó una mentira, ya se siente uno mal. Uno defraudó, uno se siente mal. Cualquier pecado, inmediatamente uno es contristado porque el Espíritu está ahí. Mire, vamos a Proverbios 28:13 y luego Efesios 4:31. Hermana María, ¿cree que nos puede ayudar con Proverbios 28:13? Ajá, sí, adelante, hermana, por favor. Ah, sí, el que encubre sus pecados no prosperará y luego sigue más. Amén. Gracias. Dice ahí el que esconde, el que encubre, el que suaviza, el que omite sus pecados, no le va a ir bien. ¿Por qué? Mire, Efesios 4:31, por favor, allá atrás, Neri, Neri, Ariana, por favor. Creo que es el 30, por favor, creo hay ¿sí es el 30? Ah, sí es el 30, no sé qué pasó aquí. 4:30, hermano, por favor.
Otra vez pero el 30, por favor. Ajá, amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Bueno, ¿por qué uno se entristece? Porque realmente estamos entristeciendo al Espíritu que mora en nosotros. Y por ende, pues el cristiano está triste al pecar. Eh, no, bueno, no sé si alguien se jacta, yo pequé y qué, entonces ese no es salvo, porque un cristiano auténtico confiesa sus pecados, inmediatamente va delante de Dios, Señor, pequé contra ti, te fallé a ti, Señor, perdóname, pero alguien, normal, me eché una, pues me tomé una y normal. Entonces, es alguien que no es salvo, pero un creyente genuino se entristece al pecar. Y desafortunadamente, hermanos, menos cristianos vemos hoy que lloran por sus pecados, ¿ya? Antes, y yo creo que uno que falla, uno que cualquier cosa, y debe de ir a Dios, Señor, perdóname. Pero ojalá y Dios quiera que tengamos el corazón de carne, dócil para ir al Señor y pedir que nos perdone de todos nuestros pecados. Ok, número 8. Otra de las evidencias es que se separa del mundo en cuanto a las prácticas. En cuanto a las prácticas. Es imposible salir del mundo porque aquí vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero un creyente en cuanto a las prácticas que hay en el mundo se separa. Mire, vamos a 1 Corintios 2:12, hermana Neri, por favor. Ujú. No hemos recibido el espíritu del mundo para que vivamos conforme al mundo, ¿verdad? Sino el espíritu de Dios. Santiago 4:4, este está un poquito fuerte, pero es pasaje, palabra de Dios. Ujú. Ahí está. ¿Quieres ser amigo del mundo? Te haces enemigo de Dios. Así dice ahí. Ok, primera de Juan 5, no, primera de Juan 2:15 al 17, hermana Fernanda, por favor. Y luego mi esposa ahí, primera de Juan 5:5. Adelante, por favor. Amén. No améis al mundo. Otra vez, cuando se refiere al mundo, se está refiriendo a todo el ambiente, le hemos llamado el programa, el sistema que gobierna este mundo, la filosofía de este mundo. No ames eso, dice Dios. No ames eso, ni ninguna de sus prácticas, porque el amor del Padre no está en esas cosas, en esos pecados, no lo hay. Entonces, alguien que es creyente se separa de esas cosas, eh, ya no participa en esas cosas. Primera de Juan 5:5, por favor. Amén. Entonces el creyente está encima del mundo porque vence al mundo por razón de que está en Cristo. Entonces, esto es, hermanos, ninguno de los que estamos aquí, es mi deseo, participe así en las cosas del mundo. No sé, en las que viene, por ejemplo, la Semana Santa, espero ninguno verle en la peregrinación. Hace un tiempo, vino una hermana, vamos a llamarle así, acusando a otra y dijo, pastora, que no sabe a quién vi en el baile ayer. Y le dije, bueno, hermana, ¿y usted qué andaba haciendo en el baile ayer? Se fue para atrás, ¿verdad? Hermanos, salió peor la cosa, ¿no? Un creyente debe de separarse de las prácticas del mundo.
Ahora, si un cristiano me acusa con otro de que lo miró también, entonces usted también qué estaba haciendo ahí, ¿no? Es increíble, tremendo. Pero un cristiano, hermanos, se separa de esas, ya no es el ambiente de uno, porque uno es para Dios. Ahora nosotros es trabajo, la casa, la iglesia, pero nada más. Ya no es en ningún otro lugar. Por cierto, todos esos lugares están cerrados. Ay, es que yo no. Número 9, crecimiento espiritual. Alguien que es salvo va a dar frutos de un crecimiento espiritual. Vamos a Lucas 8:15, por favor, hermano Manuel. Manuel Eric, Efesios 4:12-16. Hablando de la buena semilla, dice ahí en el 8:15 que la que cayó en buena tierra da frutos buenos, en otras palabras. Está empezando a crecer. Efesios 4:12-16. Amén. Así es. Entonces, un creyente, su deseo va a ser crecer y crecer espiritualmente. Empieza a alimentar al nuevo hombre, empieza a alimentarse de la palabra, empieza uno a nutrirse su vida espiritual, empieza a fortalecerse, empieza a crecer, deja uno de gatear, ¿verdad? Como decimos, y empieza uno a dar sus primeros pasos y empieza uno a madurar en la vida cristiana. Esto es alguien que pues fue salvo de verdad, empieza a crecer. Número 10, vida de sumisión y obediencia total. Vamos a los pasajes ahí, por favor. ¿A quién tenemos atrás? Hermana Selenita, Juan 14:15 y Oliver, Juan 15:14 y Isael, hermano Isael, primera de Juan 2:3-5. Vamos a Juan 14:15. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 15:14. Vosotros sois mis amigos si vosotros hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué les mandaba? Guardad mis mandamientos. Primera de Juan 2:3-5. Amén. Mire, este pasaje también está clarito de la evidencia de que alguien es salvo. Obedece, guarda sus mandamientos, practica sus mandamientos, obedece al Señor, lleva una vida de sumisión. Sí, Señor, está bien, Señor. Amén, Señor. Heme aquí, Señor. Uno está en una vida total a lo que Dios dice. Bueno, esto es la evidencia de que alguien es salvo. Y como resultado de esa evidencia, vamos a Colosenses, por favor, porque ahí está todo lo que encontramos ahí en el punto B de la vida secular. Como resultado, pues, de la evidencia de que alguien es salvo, lleva a cabo estas cuestiones. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 18 hasta el 4:1, pero no voy a leer todo. Colosenses, al igual que Efesios, Filipenses, sus primeros 2, 3 capítulos están clasificados como cuestiones
teológicas o doctrinales, y Colosenses capítulo 1 y capítulo 2 tiene que ver con las cuestiones doctrinales, pero el capítulo 3 y capítulo 4 tiene que ver con las cuestiones prácticas de un cristiano. Así que versículo 18 en adelante tiene que ver con las cosas que el cristiano tiene que hacer. Mire capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así que, como resultado de que alguien es creyente, desde luego en la vida secular va a ser un buen esposo, una buena esposa. La hermana se sujeta a su marido y el marido ama a su esposa, a sus cónyuges, y además no es áspero con ellas, no es duro con ellas, porque la Biblia le enseña esto, y el cristiano automáticamente dice, sí, Señor, eso haré. Por eso, hermanas, usted debe de estar sujeta a su marido, porque así lo dice la palabra de Dios. Y maridos, ustedes deben amar a sus mujeres. Y un amén nada más, ¿verdad? Nadie quiere sujetarse y nadie quiere amar, ¿ah? Ok, pero yo lo tomo que sí, ¿verdad? Ok, seguimos. Punto número 2, buen hijo. Ahí puse buen esposo, ahora buen hijo. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dice la Biblia, si tú eres hijo y eres salvo, tú vas a ser un buen hijo obediente, y todos los hijos son obedientes, ¿verdad que sí? Ok. Creo que los padres te respondieron por ello, ¿verdad? Bueno, está bien. Son buenos estudiantes, buenos muchachos, obedientes. Ok, porque esto agrada al Señor. Siguiente, 21, padres. Esto ya va para nosotros, los padres de familia. No exasperéis, no hagan enojar así nomás porque sí a vuestros hijos, para que no se desalienten. Un coscorrón, paso ahí. Un guarachazo ahí. No. El padre es un buen padre, una buena madre, es respetuoso, responsable, ama a sus hijos. Bueno, y podemos abundar mucho en esto, pero no es nuestra lección, por eso solamente voy rápido porque aquí lo encontré. Ok, 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Si usted es empleado, si usted es un trabajador, usted es un buen trabajador, el ejemplar, ¿verdad?, de su trabajo, no el que a cada rato va al baño, ¿no? O que se trae los clavos, ¿no? Los del trabajo y a la mochila y vámonos. Como uno que me contaron por allá, que todos los días de su trabajo se llevaba un bloque y con eso hizo su casa. Bueno, hermanos, no hay ninguno aquí así, porque todos son buenos trabajadores, buenos empleados. Pero si hay patrones, capítulo 4, versículo 1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. A Dios, desde luego. Y si es un patrón, es un buen patrón, ¿verdad? Que es honesto. Ok, esto es el resultado de que alguien es creyente. Automáticamente da estos frutos por sí. Ahora vamos a ver evidencias de que alguien no es salvo. Bueno, vamos a los pasajes. Al siguiente punto, punto 2, Romano, punto A mayúscula, no ama a Dios, no ama a Dios. Alguien que no es salvo, desde luego, no ama a Dios. Mire, vamos a los pasajes ahí, por favor, Juan 12, 4 al 6. ¿Quién sigue por allá? Hermana Flor. Juan 12, 4 al 6. Hermana Jocabet, Efesios 4, 17 al 19. Hermana Briseida, Efesios 4, 30. Hermana Marcelina, Salmo 32, 3. Por lo pronto, hasta ahí. Vamos a Juan 12, 4 al 6, por favor.
Ok, sí, cierto, me faltó, es que a mí, ya lo añadí después, Juan, sí, cierto, Juan 3, muy bien, buena observación, lee lo que ahí dice, Juan capítulo 3, versículo 19 y 20. Amén. Dice aquí que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dios es luz, dice en otro pasaje. O sea, amaron más el pecado que a Dios. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces, alguien que no es salvo no ama a Dios. Ahora sí, vamos a 12:4 al 6. Amén. No le interesaba nada a Dios. Sencillamente él estaba preocupado por su bolsa. No le interesa a alguien que no es salvo. Hace un tiempo, ya tiene tiempo, que vino alguien aquí y me dijo, yo, pastor, quiero ser tesorero de su iglesia, no sé cómo ver. Así, así. Ay, caray. Digo, pues si los que están aquí no quieren ser tesoreros y usted que no me conoce, no nos conoce y quiere ser el tesorero de la iglesia, no, le digo, no, no se hace esto así. ¿Por qué? Porque, como dice ahí, no porque se cuidara de los pobres, sino porque se interesaba en su bolsa. Alguien que, pues no es salvo, no ama a Dios y por ende no ama nada que ver con lo de Dios, no le interesan las almas, no le interesan los hermanos, no le interesa la vida espiritual de nadie, sencillamente como Judas, que sabemos, no fue salvo, no amaba a Dios, sino sencillamente se interesaba por su propio bienestar. Y parecía que Judas era salvo, ¿no? Parecía que estaba con los hermanos, cantaba himnos, porque pues el maestro cantaba himnos, escuchaba de las enseñanzas de él, miraba el milagro del Señor. Todos podían, hasta los 2 o hasta el 3er año, todavía podía decir de Judas que era un buen cristiano, hasta que al último salió, ¿vea?, a relucir su verdadera naturaleza, que no era salvo. Entonces, a alguien que no es salvo, realmente no le interesa las cosas de Dios. Efesios 4:17 al 19, por favor. Ujú. Entonces, alguien que no, pues obviamente sigue en en su pecado, dice, ajenos de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios. Esa era la palabra que quería extraer de este versículo, que están ajenos de la vida de Dios. No le apasiona las cosas de Dios, no obedece a Dios, no disfruta la vida cristiana, no le sabe los himnos, no le entiende nada, sencillamente no, ajenos de la vida de Dios. Esto es alguien que no, y así estamos nosotros, hermanos. ¿Qué tanto van a la iglesia? ¿Qué tanto haces ahí? ¿Por qué siempre? ¿Por qué lo otro? Bueno, está ajeno a la vida de Dios, dice ahí. Bueno, seguimos. Punto B, no sabes, punto B, disfruta al pecar, no siente el pesar al pecar. Efesios 4:30, por favor, hermana Marcelina, ahora sí. Y Salmo 32, 3, Magda. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Vuelve, por si están dando cuenta, es contrario a lo que sí es evidencia de que sí es salvo. Y el que pues no es salvo, él sí disfruta, él no sabe qué es eso de contristar al Espíritu Santo.
hace como si nada las cosas y no, yo no veo la diferencia, no veo por qué está mal, no veo por qué siempre dices que todo lo que hago es malo, porque pues no tiene el Espíritu Santo y alguien que lo tiene obviamente se contrista, ¿verdad? No siente pesar, pero en cambio alguien que sí, pues sí. Salmo 32:3, por favor. Ujú. Mientras callé, hubo mis huesos, dice ahí, se quebrantan, se duelen, se desgastan. Ok, seguimos. Punto D, alimenta constantemente al viejo hombre, a su vieja naturaleza. Romanos 6:6. A ver quién tenemos ahí, hermana Graciela, y luego Efesios 4:22. Ami, hermana Guillermina, Colosenses 3:9, por favor. Ok, vamos a alimenta constantemente al viejo hombre. Romanos 6:6. Amén. A fin de que no sirvamos más al pecado. Pero alguien que no, pues alimenta, ¿verdad? Todo lo contrario, al viejo hombre, con sus pasiones y sus deseos. Efesios 4:22. Ujú. Despójate del viejo hombre, dice. Pero alguien que no, sigue ahí con el viejo hombre. Que sigue Colosenses 3:9. Okay. Habiendo despojado. Alguien que no es salvo, todavía sigue cargando al viejo hombre ahí. ¿Vea? A la vieja naturaleza, a la naturaleza pecaminosa. Ahí sigue, como si nada. Este, Sigue robando, como si nada, como un hábito. Entonces necesita ser salvo. Sigue mintiendo, sigue maldiciendo, y como si nada, necesita ser salvo porque todavía está nutriendo al viejo hombre. Bueno, seguimos. Punto E, no se goza si un pecador se convierte a Cristo. Bueno, porque una característica de un creyente es que hay un gozo. Mire, vamos a Lucas 15:7. ¿Quién tiene ahí? Hermana Marina, por favor. Amén. Dice que en el cielo hay un gozo por un pecador que se arrepiente. Juanito fue salvo y en el cielo hay un gozo tremendo. Y aquí con el pueblo de Dios también, hermano, nos gozamos cuando alguien se convierte a Cristo. Pero alguien que no es salvo, allá él, bien por él. Pues qué bueno, ojalá y le vaya bien, porque no siente gozo. Pero un cristiano dice, amén, gloria a Dios, qué bendición, un hermano más a la familia de la fe. Se goza uno, hermanos. Uno da reportes de evangelismo, 2 almas salvas ayer. Y gloria a Dios, la iglesia dice amén, porque 2 más al reino de los cielos. Pero alguien que no, está bien. Pues, porque no hay, ¿verdad? En este caso, uno que sí se goza cuando un pecador se convierte a Cristo. Ok, seguimos. Y luego punto F, simpatiza, bueno, aquí creo que cambié el número de orden, pero es igual. Simpatiza con el Evangelio, como muchos. Le agrada el ambiente cristiano, nada más. Aquí venía hace un tiempo atrás una señora, digo señora porque en realidad nunca fue salva, creo yo, pero le gustaba mucho estar aquí porque dice que con los hermanos son bien buenas ondas. Así decía, ay, me gusta mucho ir a la iglesia porque todos ahí son bien buenas ondas. Y yo, ok, le digo, nada más por eso venía a la iglesia. Son bien lindos ustedes, dice. Qué lindo, ¿verdad?
Ok, adelante, hermano, por favor. Ujú, ahí está. Y pues en realidad sencillamente era simpatizante con el Evangelio y nada más. Punto siguiente, G, no hay cambios en él, no tiene luchas espirituales, no sabe de qué se trata eso. A veces predicamos y hablamos de luchas espirituales y él se queda con, ¿y eso qué es? Yo nunca he visto una guerra aquí cerca, ¿verdad? Porque no entiende la vida espiritual, no tiene luchas espirituales. Pero mire, vamos a Gálatas 5:16 al 18, por favor. Uh-huh. Hay una lucha ahí, dice, de la carne y el espíritu. Y alguien que no es salvo, pues no sabe de qué se trata esa lucha. ¿De qué lucha hablan? Yo no siento nada. Sencillamente, si yo quiero ir, voy a la iglesia, y si no quiero ir, pues no voy, así de simple, porque no entiende esa lucha espiritual que a veces un creyente tiene. El creyente, hermanos, tiene doble naturaleza, la naturaleza antigua y la nueva naturaleza. La nueva naturaleza es la del Espíritu Santo que mora en nosotros, que hay que alimentar, pero también el creyente es consciente de que también el viejo hombre sigue ahí, hermanos. ¿Sí o no? Ahí está. Y a veces si uno alimenta más al viejo hombre, hermanos, está uno en problemas. Debe de ir a confesar con Dios cualquier cosa y nuevamente alimentar al hombre espiritual que está quizás debilitado. Seguimos. Efesios 6:12, por favor. Amén. Aquí dice que tenemos una lucha espiritual y por eso debemos de armarnos de la armadura de Dios. Pero alguien que no es salvo, pues no entiende de esta lucha. ¿De qué lucha habla? Está pensando él en box, ¿no? Está pensando en lucha libre, está pensando, pero no está pensando en la lucha del creyente. No, pues ¿por qué tienen que pelear si pues hay que amarnos todos? No, no, pero es que hay una lucha espiritual entre el diablo, sus demonios, contra nosotros, todos los días, hermanos, todos los días. Y gracias a Dios que Él nos concede victoria, ¿verdad? Pero a veces está la lucha fuerte. Y el no es salvo dice, ¿de qué hablan los hermanos? ¿De qué lucha están hablando? Bueno, es una lucha espiritual. Con los 2 Corintios 10:4, por favor. Hablando de la misma lucha espiritual. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Hablando de demonios, de principados, potestades, tronos, todo eso. Ok, seguimos. Punto H, vive igual que un inconverso, alguien que no es salvo, exactamente en la misma condición. Vamos allá a los pasajes, 1 Timoteo 5:8, hermana Angélica, por favor. Ujú, ahí está. Alguien que no provee para los suyos, pero es cristiano, es peor que un incrédulo, dice ahí. Está en la misma categoría de un inconverso, de alguien que no es salvo. Eh, y este es un creyente que dice que es cristiano, pero no hace lo que la Biblia dice, está igual que un inconverso.
vive igual que un inconverso, un cristiano, alguien que dice que es cristiano, pero no muestra sus frutos. 1 Corintios 15:34, por favor. Fuerte este versículo. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y se refería a la iglesia de Corinto, que se supone que era un grupo, una iglesia de creyentes, y a ellos les dice, velen debidamente, porque algunos no conocen a Dios. Se refería a la iglesia, a los de la congregación. O sea, no es salvo, para vergüenza vuestra lo digo. Desafortunadamente, permiten a todo tipo de gente que no es salvo, pero se dice hermano. Y bueno, ahí el contexto es por la disciplina que el apóstol le da a esa iglesia, unas correcciones, y entre ellos le dice, es que algunos ni saben si son salvos, es quiere decir, no le han evangelizado, no le han testificado de Cristo. Ok, seguimos. Gálatas 5:19 al 21. Hermano Constantino Junior. Amén. Que los que practican tales cosas no heredarán. Entonces quiere decir que alguien que todavía se manifiesta alguna de estas cosas o algunas de estas obras de la carne y viene la lista ahí, que todavía lo practica, conviértase al Señor, porque si está practicando esto está y dice que es hermano, está como un inconverso, viviendo en estas cosas, en estas tendencias, prácticas. Ok. Siguiente, le gusta mucho el mundo. Mire, vamos a esto, cómo está de que le gusta mucho el mundo. Según de Timoteo 4:10, hermana Felisa, por favor. Amén, gracias. Dice ahí que Demas me ha desamparado, que amando este mundo. Demas dice que amaba a este mundo. Le gustaba mucho el mundo. ¿Qué hay en el mundo, hermanos? Yo recuerdo cuando una vez evangelizando con un joven, el pastor Luis, y el joven dijo, no, es que si me hago cristiano voy a dejar todo lo bueno, dando a entender pues que lo bueno para él era el baile, la música, el ambiente, drogas, mujeres, yo no sé. Y él decía, me convierto y me pierdo de todas esas cosas buenas. No, hermanos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice la Biblia. Bueno, finalmente sabemos que todo eso lleva a la muerte, pero hay quienes aman a este mundo, como Demas. Ok, primera de Juan 2:15, por favor. Y por eso se recalca aquí que no amen al mundo, pueblo de Dios. Y alguien que le gusta mucho el mundo, que está amando este mundo, pues muy seguramente no es salvo. Y por último, es alguien que no le interesa la vida espiritual, puesto que está muerto espiritualmente. Romanos 8:6. Amén. Gracias. Entonces, el ocuparse de la carne es muerte, dice ahí, muerte espiritual, no la Biblia, no obra, no iglesia, no gana alma, no nada. Sencillamente nada, no himno, no nada, no le interesa la vida espiritual. Esto es una persona inconversa. Ahora yo le pregunto a usted que está aquí con nosotros, ¿está convencido, hermano, que es salvo? O después de... No, hermanos, amén.
¿Cómo dice la Biblia que vuestro amén sea que vuestro sí sea sí? Amados hermanos, ¿está convencido que es salvo? Amén. ¿Está convencido que cuando muera iría al cielo? Qué bendición, es genuina su salvación. Amén, ¿verdad? Es mi oración que en verdad cada persona aquí reunida esté seguro de su salvación este día. Si no lo es, yo le invito a que acepte a Cristo hoy mismo, el cual le quiere salvar y darle vida eterna. No tarde, sencillamente venga a Cristo, dígale, Señor, yo confieso mis pecados, yo reconozco mi vida que está mal delante de ti, pero Señor, salva mi alma, dame vida eterna, que Cristo está dispuesto a hacerlo, porque Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Mis amados hermanos, hay un pasaje para memorizar, que es Romanos 8:16. Por favor, Romanos 8:16 para la próxima semana, y a partir de ahí vamos a decir versículos semana con el favor de Dios. Vamos a orar y terminamos, iglesia del Señor. Oremos. Hermano 8:16, ahí viene en la lección. Sí, ahí está. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor, te damos por este tiempo tan precioso, Señor, de estudiar tu palabra y considerar estas cosas. A lo mejor pudimos haberlo detenido en algunos puntos con más calma, pero mi Dios, a la vez es mi oración, es mi deseo, Padre, que sinceramente mis hermanos aquí, si todos somos salvos, podamos estar convencidos de ello, y si no, mi Dios, estoy seguro que la mayoría puede hacer una oración en casa, una oración en privado ahí para asegurarse si no es salvo. Espero, mi Dios, si llega alguien más entre nosotros que no es salvo, que no está seguro, que hoy pueda ser salvo, Padre Celestial. Porque a partir de entonces, como dice tu palabra ahí en Corintios, que vamos a empezar a edificar. Uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Y Señor, queremos edificar sobre el fundamento, sobre Cristo, toda nuestra fe, y Padre Celestial, que esta lección sirva de base para que todos estemos hablando en un mismo idioma, en un mismo sentir, en un mismo corazón, que todos sean salvos, mi Dios, y para poder hablar acerca del bautismo, de todos los elementos de la vida cristiana, desde los más mínimos detalles hasta los más complejos, como un pastorado quizás. Señor, yo te ruego que nos ayudes en todas estas lecciones que nos hemos de adentrar, que nos llenes de tu gracia, de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo, y que Padre Celestial bendigas a mis hermanos, bendice la lección en sus corazones, en sus mentes, y que esto le reafirme una vez más la salvación de cada uno de manera personal, individual. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros. Gracias, oh Dios, por esta lección. Que tu Espíritu Santo siga hablando de una manera mucho más sustancial y más clara en la mente y en el corazón de todos nosotros. Gracias, oh Dios, por esta lección en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.